You're here and you're not married. Si tú estás aquí y no estás casado, Listen anyhow, escucha como quiera, because you may get married, porque puede ser que te cases and you'll need everything I'm telling you. y vas a necesitar lo que te voy a decir. The bottom line is marriage is a huge factor in life. El punto es que el matrimonio es un factor grande en la vida, Very, very important bien importante, that we get it right. que nosotros tengamos o hagamos esto bien. But it's a challenge. Pero es un reto. There's a author in America who writes funny books. Hay un autor en América que escribe libros cómicos, His name is David Barry. se llama David Barry. He said, aside from traffic, the leading cause of anger is marriage. Él dice que aparte del tráfico, la causa más grande para el enojo es el matrimonio. No matter, you're not supposed to say amen there. No deberías decir amén ahí. No matter how much you love somebody, No importa cuánto tú ames a alguien, if you spend enough time with that person, si tú pasas mucho tiempo con una persona, you're going to notice the flaws. vas a notar las fallas. If Romeo had stayed long enough under the balcony of Juliet, Si Romeo hubiera quedadose abajo del balcón de Juliet suficiente tiempo, gazing up at her, mirando hacia arriba a ella, he would have eventually started to notice her nose hairs. eventualmente le iba a mirar los pelos de la nariz, Because that's the nature of the beast. porque es la naturaleza de la bestia. And so I want to take a look at the first marriage, Yo quiero tomar una mirada rápidamente al primer matrimonio, Adam and Eve. a Adán y Eva. We're going to read Genesis 2, verses 18 to 25. Génesis 2, 18 al 25. Ayúdenme con los niños, por favor. Después dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre de Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Let's pray. Father, I thank you for your word, and I pray for your anointing. I pray, God, that your spirit will drive home all of the dynamics that will help us, God, to see our marriages flourish and thrive. I'm asking, God, for wisdom. I'm praying that you'll help every person in this building today. And if there's any here that aren't saved, touch them with grace and salvation. I pray in Jesus' name. And everyone said, amen. So by looking at the first marriage, Mirando al primer matrimonio, we're using an old theological device. estamos usando algo teológico. It's called the passage of primary reference. Se llama el pasaje o la escritura de la referencia primordial, Or the law of first mention. o la ley de primer mencionar. And what this implies is that many times, if you really want to understand something, Si tú quieres entender algo realmente, look into the first place that it's mentioned in the Bible. mira el primer lugar que es mencionado en la Biblia. And many times this will be very revealing for you Y muchas veces esto va a revelar mucho about that particular subject. sobre ese tema. I don't know if that's absolutely true across the board. Yo no sé si es absolutamente verdad para todo, It's just a thought. pero es un pensamiento. But I do believe we get a great deal of understanding by looking at Adam and Eve.
Pero yo pienso que sí podemos agarrar un montón de entendimiento cuando nosotros miramos a Adán y Eva. And if you'll make a study of this, it'll probably help your marriage a lot. Y si haces un estudio de esto, puede ser que ayude a tu matrimonio bastante. But we're looking at the beginning, Pero vamos a mirar el principio. and so I want to dissect this just a little bit with you. So quiero entrar en esto por un segundo contigo. The first thing we see is that this is God's idea based on Adam's need. Primero que nada, lo que vemos es que esta es la idea de Dios basada en la necesidad de Adán. God created Adam, Dios creó a Adán, but it wasn't done yet. pero ya no había terminado todavía. He looked at Adam and he said, this isn't it. Miró a Adán y dijo, ¿sabes qué? Esto no es todo. It's not good that he's alone. No es bueno que esté solo. He needs a helper. Necesita un ayudante. He needs this relationship. Necesita esta relación. So I want every husband and every wife here this morning So yo quiero a cada esposo y a cada esposa en este lugar, en esta mañana, to look into your spouse's eyes. que mire a los ojos de tu cónyuge ahora. Do it. Hazlo. Husband, Esposo, say to your wife, dile a tu esposa, I need you. yo te necesito. Wife, Esposa, say to your husband, dile a tu esposo, I need you. yo te necesito. Now both of you stop saying in your head, Yeah. like I need a hole in the head. Y ahora los dos paren de decir en tu cabeza, como necesito un hoyo en la cabeza. You really do need each other. En realidad, sí se necesitan el uno al otro. You don't need each other because God took this person and did this. No necesitan el uno al otro porque Dios agarró a esta persona y esta persona hizo esto. It's in the nature of the design of marriage. Está en el diseño de lo que es el matrimonio. God brings two people together Dios trae dos personas juntas because they desperately need each other. porque desesperadamente necesitan el uno al otro. You might think that you're smarter than God, A lo mejor tú piensas que eres más inteligente que Dios, but you're not. pero no lo eres. And God knows what you need, Y Dios sabe lo que necesitas, even when you think you don't need it. aun cuando tú no piensas que lo necesitas. Let's take a simple survey. Vamos a tomar un cuestionario bien rápido. How many of you husbands ¿Cuántos esposos have ever had your wife correct your manners? han tenido su esposa corregir sus manerismos o sus modales? You're all lying, all you men who are not raised. Los que no están levantando la mano son mentirosos. Wives are always helping us in this area. Las mujeres siempre nos están ayudando en esta área. Oh, honey, don't say that. No digas eso, mi amor. Oh, honey, don't burp at the table. Mi amor, no erutes en la mesa. Oh, honey, you've got so much on your face. Pero mi amor, tienes un poquito de comida aquí. And when we hear our wives say that, we go, would you just leave me alone? Cuando oímos a nuestras esposas decir eso, nosotros, ¿nos dejas tranquilo, por favor? But your wife is trying to save you Pero tu esposa te está tratando de salvar from terrible embarrassment. de un avergonzamiento terrible. You need her. La necesitas. She's the only reason we actually believe you're civilized. Ella es la única razón por qué nosotros creemos que tú eres civilizado. You need her. La necesitas. How many of you wives have had your husband lift something heavy out of the car for you? ¿Cuántos de ustedes, mujeres, han tenido su esposo cargar algo pesado del carro por ti? I don't need him. Yo no lo necesito a él. ¿Puedes recoger eso por mí? All of a sudden you realize how much you need De him. repente te das de cuenta lo mucho que sí lo He's necesitas. the only reason you're not in the hospital. Es la única razón que tú no estás en el hospital. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. And this need gave rise to the word helper. Y esta necesidad le dio vida a esta palabra ayuda. And what that word literally means is completion.
Esa palabra ayudante lo que significa es completo, compleción. We have a person, Adam, Tenemos una persona, Adán, but look, there's gaps. pero tiene hoyitos. There's things that aren't full. Tienes espacios que He's no not complete. está completo, hay So let's espacios. make him a wife So vamos a hacerle una esposa and fill in the gaps y llenar esos espacios. and complete him. Y lo completamos a él. So by nature, Por naturaleza, men and women have to be different las mujeres y el hombre tenemos que ser diferentes because they're bringing the things that the other one lacks to the relationship. porque están trayendo lo que lo otro le hace falta a la relación. You smell bad and you're a brute. Tú eres un bruto y hueles malo. She teaches you to bathe and behave yourself. Ella te enseña a bañarte y a comportarte. You need that. Tú necesitas eso. See, I don't like to take baths. No me gusta But bañar. you need that. Tú necesitas eso. We complete each other Nos completamos el uno al otro and we help each other y nos ayudamos el uno al to otro become who we need to become. a convertirnos a quien debemos convertirnos. Marriage is this incredible dynamic of formation, El matrimonio es una formación maravillosa, increíble, and it's a powerful thing. y es algo poderoso. But it all starts with this initial incompatibility. Pero empieza inicialmente con una incomparabilidad. Totally different creatures Completamente dos criaturas diferentes, being put together. siendo puestas juntos. And that kind of relationship is critical. Y ese tipo de relación es crítica. Proverbs 24, verses 3 and 4. Proverbios 24, 3 al 4. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. It talks about a house being built, or actually it means rebuilt. Habla de una casa siendo reconstruida. This word establish means to set something up that has fallen over. Esta palabra establecer significa algo que se ha caído y luego se ha vuelto a parar. And it's talking about this household, this family. Está hablando sobre esta casa, esta familia. And it says through wisdom and proper understanding, Y dice que por medio de la sabiduría y entendimiento apropiado, we pick each other up, nos recogemos el uno al otro, get each other back on our feet, nos ponemos el uno al otro en and nuestros we're able pies to move forward y empezamos a movernos al frente and prosper in life. y a prosperar en la vida. This kind of house is filled with pleasant riches. Esta casa está llena de riquezas And complacentes. he's not necessarily talking about money. Y él no necesariamente está hablando del He's dinero, talking about a wealthy life, está hablando de una vida de riquezas, blessed life, bendecida, filled with precious things. llena de cosas bien preciosas. And so it implies a lot of effort, Eso implica mucho a esfuerzo, lot of thought. mucho pensado. It isn't easy. We're fixing things that break, No está fácil, estamos arreglando cosas que se rompen, but we need each other to do that. pero nos necesitamos el uno al otro para hacer eso. We need each other Necesitamos el uno al otro to help what's broken. para ayudar a arreglar lo que está And as roto. I said last night, we're all broken. Y como dije anoche, todos estamos rotos. We all need help. Todos necesitamos ayuda. So God designed marriage. So Dios diseñó el matrimonio. And in our text, Y en nuestro texto there are 4 primary ingredients hay 4 ingredientes primordiales to a good marriage. para un buen matrimonio. And this is absolutely critical that you start thinking about these things. Y esto es absolutamente crítico que empieces a pensar en estas cosas. The first thing is the separation from the family of our birth. La primera cosa es la separación de la familia de nuestro nacimiento. Mamacita. Mamacita. Sir, Señor, you're not married to Mamacita. ya no estás casado con tu mamá. You have to leave
your father and mother. Tienes que dejar tu papá y tu mamá. And this is also true for the wife. Y esto es también verdad para la esposa. Now, don't get mad at me. No te enojes conmigo Or go ahead and get mad at me. o enójate conmigo. I don't care. No me importa. God is smarter than you. Dios es más inteligente He que said vos. it's not going to work Y Él dice, no va a funcionar if you try to bring mom and dad into the si marriage. tú tratas de traer a mamá y a papá dentro de tu matrimonio. And if your mom and dad here Y today, si tu mamá y si tú eres mamá y papá aquí hoy, leave the kids alone. dejen los chicos tranquilos. My father was a funny man. Mi papá era un hombre bien cómico. He drank a lot. Tomaba mucho. He didn't get saved till he was like 54 or something like that. No le dio su vida a Cristo hasta que tenía como 54 años. So most of my life, all I knew him as was a bit of a drunk. Yo lo conocí mayoría de mi vida como un borracho. He could get mean when he got drunk. Pero cuando se emborrachaba se ponía bien feo, bien malo. So the night he married my mother, La noche que se casó con mi mamá, he was there at the party with all the family. estaba ahí con toda su familia en la fiesta. And my mother's mother was a very strong person. Y la mamá de mi mamá era una persona bien fuerte. So around about 9 o'clock, Así que como a las 9 de la noche, my dad said to my mom, mi papá le dijo a mi mamá, and I wasn't there, so this is all hearsay. y yo no estaba ahí, eso fue algo que me dijeron. But my dad said to my mom, time to go. Mi papá le dijo a mi mamá, es tiempo de irnos. And her mother said, you can't go yet. Y su mamá le dijo, no te puedes ir todavía. Party's just getting started. La fiesta está empezando solamente. And my dad looked at her mom Y mi papá miró a su mamá, a su and suegra, said, if you ever sí, y le dijo, si tú en algún momento want to see quieres ver your daughter again, tu hija de nuevo, you will never nunca tell me what I'm going to do. me vas a decir a mí qué yo voy a hacer. And from that day Y forward, desde ese día en adelante, my dad and mother-in-law mi papá y mi suegra were close friends. eran tremendos amigos. And they knew the terms of the relationship. Conocían los términos de la relación They didn't cross them. y no los cruzaron. And this was God's idea. Y esto era la idea de Dios. When a man and a woman get married, Cuando un hombre y una mujer se casan, you start a new family. empiezan una familia nueva. They still love mom and dad. Todavía aman a papá y a mamá. They can visit for Christmas. Pueden visitar en las Navidades. But, you know, relatives are like food. Pero los familiares algunas veces como comida. And if it hangs around for more than 3 days, it starts to smell bad. Y si se quedan alrededor por más de 3 días empiezan a apestar un poco. And so, you say, I love you, Mom. Y tú dices, te amo mamá, I love you, te Dad. amo papá. But how can I miss you when you won't go away? Pero ¿cómo te puedo extrañar si nunca te vas? So we'll see you next Christmas. So, nos vemos la Navidad que viene. You can do it more than Christmas. Puedes hacerlo más You que have a Navidad. great relationship. Puedes tener una buena relación. I'm not saying you can't. No estoy diciendo que no I'm puedes. saying Lo que estoy diciendo that if your mother or father es que si tu mamá o tu papá ever says anything negative about your spouse, dice algo negativo sobre tu cónyuge, you need to immediately tú tienes que inmediatamente say, don't ever say that. decir, nunca digas eso más en tu vida. I'm married to that person. Yo estoy casado con esta I love persona. that person. Yo amo a esta And persona. I won't listen to this. Y no voy a escuchar esto. I'm stepping on some toes. I Yo puedo sentir que me estoy parando arriba de parte de deditos. So you don't speak that way about my husband, my wife. Tú no hables así sobre mi esposo o mi esposa. Always defend your spouse to your family. Siempre defiende tu cónyuge con tu familia. For this cause, Por esta causa, you're going to leave your old family. vas a dejar tu vieja familia You're going to start a new one. y vas a empezar una nueva. Amen. Amén. Second thing, Segundo, they will cleave to each other.
se agarrarán, se unirán el uno al otro. He will leave his father and mother Dejará a su papá y su mamá and cleave to his wife. y se va a enganchar con su esposa o esposo. The word cleave literally is the root for glue. Esta palabra enganchar que estoy diciendo es en realidad la palabra para un apegamento. You take two people Vas a agarrar dos personas and you glue them y together. los vas a pegar el uno al otro. That's what God has in mind in marriage. Eso es lo que Dios tiene en mente cuando viene el matrimonio. That they will be glued together in an unbreakable bond. Que van a estar pegados juntos en un pegamento que no se puede romper. So this implies a couple of things. Esto implica un par de cosas. The first thing it implies is it's you two. Lo primero que implica es que son ustedes dos. Just you two. Solo ustedes dos. Nobody else. Nadie más. There's no room in there No hay espacio allá for adentro someone else. para alguien más. There's no room in there for another woman or another man. No hay otro espacio allá adentro para otra mujer o otro hombre. There's no room in there for anyone but we two. No hay espacio en ese lugar solamente para ustedes dos. Proverbs 5 verses 15 to 18. Proverbios 5, 15 al 18. Bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños que estén contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Amén. Amén. You know what a wedding ring is supposed to do? ¿Tú sabes lo que un anillo se supone que haga? It's supposed to cut off your circulation. Se supone que corte tu circulación. You married someone Tú te has casado con and alguien you promised that that person y tú has prometido que esa persona is going to be the only person in your life. va a ser la única persona en tu vida. Amén. You have no right to change that. No tienes derecho en cambiar eso. You drink water from your own well. Bebe agua de tu propio pozo. And if you do that, Y si haces eso, you'll be very happy. estás contento. If you don't do that, Y si no haces eso, you'll be very sad. vas a estar bien triste. Not only does it mean I'm glued to one person, No solamente significa que estoy pegado a una persona. and just think about that for a minute. I think I'm stopping too soon. But let me beat this to death. Piensa un momentito, vamos a matar esto. If you were really glued to your spouse, Si tú en realidad estuvieras pegado a tu cónyuge, you couldn't commit adultery. no pudieras cometer adulterio. Because everywhere you go, there she is. Porque donde quiera que vayas, vos ella está ahí también. You're glued together. Están pegados. This is your relationship. Esta es tu relación. The marriage bed is undefiled, La cama del matrimonio no tiene maldad, but fornicators and adulterers, pero los fornicarios y los adúlteros, God will judge. Dios juzgará. That's the Bible. Esa es la Biblia. That's Hebrews. Eso es Hebreos. Okay. Ok. This also implies permanence. Esto también implica permanencia. This is super glue. Esto es gotita. It's not ever supposed to come apart. Nunca se supone que sea parte. And I know the Bible makes allowance for divorce Y yo sé que la Biblia sí da ciertos permisos para el divorcio, where there is adultery, donde hay adulterio, because what I was just talking about is critical. porque yo lo que hablé ahora es bien So crítico. it allows for divorce in adultery. So puedes divorciar en la Biblia por algunas razones, It allows for divorce in abandonment, en abandonamiento, but that's about it. pero eso es todo. It doesn't allow for divorce because we're not getting along. No permite el divorcio solamente porque no nos estamos llevando. It doesn't allow for divorce because I think I made a mistake. No permite el divorcio simplemente porque dices, yo creo que cometí un error. We were just talking about this in the office. Estábamos hablando de esto en la oficina. Someone came to Pastor Mitchell and said, I think I married out of the will of God. Alguien vino donde el pastor Micho y dijo, yo creo que me casé fuera de la voluntad de Dios. Pastor Mitchell said,
I think we all did. Y el pastor Micho dijo, yo creo que todos lo hemos hecho. I gotta love Pastor Mitch. Tienes que amar al pastor Micho. The reason why you think it's out of the will of God is because it's hard. La razón que piensas que es fuera de la voluntad de Dios es porque es duro. Well, guess what? Pues adivina qué. Marriage is hard. El matrimonio es difícil. You know why? ¿Por qué? Because the only way it works Porque la única forma que funciona is if you kill yourself. es si te matas. Amen. Amen. It's hard. Nobody wants to die. Eso es mal, eso es difícil, nadie quiere morir. But you're gonna have to die for this to work. Pero vas a tener que morir para que esto funcione. So, divorce simply because I'm not happy. So, divorcio simplemente porque no estoy contento. That seems to be the current trend. Eso es lo que está normalmente, es lo normal ahora en el I'm mundo. not happy. No estoy contento. There's more important things than your personal happiness. Hay cosas más importantes que tu felicidad personal. Your children, Tus hijos, righteousness, rectitud, Amén. your transformation tu transformación into a different person. a una persona diferente. That's all critical stuff. Estos son todas cosas críticas. And that is all serviced by marriage. Y esto todo es servicio de matrimonio. And so divorce without the biblical warrant So, sin divorcio, sin el permiso bíblico or of immorality de inmoralidad or of being abandoned by your mate o haber sido abandonado por tu cónyuge, is not, it's not an option. aparte de eso no hay una opción. And as a Christian, Y como un cristiano you should remove it from your language. deberías remover esa palabra de tu vocabulario. Don't ever threaten each other. Nunca se amenacen el uno al otro. I've had enough. Ah, ya he tenido suficiente, quiero un divorcio. Don't even say it. No, ni lo digas. Don't even open that door that much. No abras esa puerta ni así. God has joined you together. Dios te ha unido a ustedes dos, Let no man put you asunder. que ningún hombre separe eso. It's permanent. Es permanente, It's glue. está pegado. There were two American comedians, Shirley Jones and Marty Ingalls. Había dos comediantes americanos, They were very unusual in Hollywood ellos eran bien controversiales en Hollywood, because they were married for over 30 years. porque habían sido casados por 30 años, Very unusual. bien controversial. And so they asked Shirley, how did you survive all these years? Y le preguntaron a ella, a Shirley, ¿cómo ha sobrevivido todos estos años? And she said, it's easy. Y ella dijo, es fácil. We gave our money to a marriage counselor instead of a divorce lawyer. Le dimos nuestro dinero a un consejero de matrimonio en vez de un abogado de divorcio. She recognized that to make this work, Ella reconoció que para funcionar esto, we have to work through the problems tenemos que trabajar por estos problemas rather than just walk away from them. en vez de caminar lejos de And you ellos. will have problems. Y vas a tener problemas. I've been married for 45 years. Yo he sido casado por 45 años. The first 15 years were the hardest. Los primeros 15 años fueron los más difíciles. And then after that, it started getting easier. Y después de eso empezó a ponerse mejor. Because we learned the importance of loving the other person. Porque aprendimos lo que es amar y la importancia de amar el uno al otro. We learned how to build a relationship together. Aprendimos a construir una relación And juntos. that's another thought in glue. Y eso es otro pensamiento, el apegamento. It implies a certain amount of time spent together. Implica un cierto tiempo que nosotros pasamos juntos. That doesn't mean you can't have friends outside of the marriage. Eso no significa que no puedes tener amistades fuera del matrimonio. You girls can have girlfriends. Mujeres pueden tener amigas, You boys can have boyfriends. hombres pueden tener amigos hombres, Amén, amén. eh, Friends that are gods. amigos que son hombres. You gotta be careful what you say. Tienes que tener cuidado con lo que uno dice. You can have relationships outside of the marriage, Puedes tener relaciones fuera del matrimonio, but those are secondary pero esas relationships. son relaciones secundarias.
And the relationship you really want to build is the marriage. La relación que en realidad quieres construir es el matrimonio. You want to spend time together. Quieren pasar tiempos juntos, Talk. hablar, You want to share your lives. compartir sus vidas, Find some mutual interests. encontrar unos intereses mutuales. I get it. Yo entiendo. You don't want to go out and work on the car with him. Tú no quieres ir afuera y trabajar en el carro con él. You don't want to go shopping with Tú her. no quieres ir de compras con ella. I get Yo entiendo. it. But there's got to be something you can do together. Pero tiene que haber algo que puedan hacer juntos. Coming to church is a good idea. Venir a la iglesia es una buena idea. Amen. Eating together is a good idea. Comer juntos es una buena idea. Amen. Sit down to a nice meal together. Sentarse en una mesa juntos. Enjoy each other's company. Disfrutar de la compañía del uno al otro. Maybe you can start exercising together A lo mejor pueden empezar a hacer ejercicios juntos to help with the problems you created eating together. para arreglar el problema que has causado comiendo juntos. You want to find these connections Tienes que encontrar estas conexiones and things to enjoy together. y cosas de disfrutar juntos. Don't grow up strangers in the same house. No crezcan extranjeros extraños en la misma hogar. You're glued together. Están pegados You juntos. want a good relationship. Quieren una buena relación. And that leads to the third point. Y eso me lleva al tercer punto. The two shall become one flesh. Los dos se convertirán una carne. This takes the idea of togetherness a little further. Esto toma la idea de estar juntos un poquito más allá. This is now talking about the blending of our persons. Ahora esto está hablando de la mezcla de nuestras personas. We actually grow into each other. Quiere decir que crecemos unidos. Watch people get old together. Cuando tú miras a los viejos en ponerse viejos juntos, By the time they're 70, para el tiempo que ya tienen 70, they look alike. se parecen uno al otro. It's very sad. Es bien triste, Because she used to be a beautiful woman. porque ella era una mujer hermosa Now she looks like her husband. y ahora se parece a su esposo. Bottom line, El punto es, it's not really about how we appear. no es como aparecemos, It's about two hearts becoming one. se trata de dos corazones volverse uno. It's about a unity Es una unidad that goes way deeper. que va más profundo And it's the result of going through life together y es el resultado de pasar una vida juntos and facing the problems y together enfrentando los problemas juntos and opening up y abriéndose el uno al otro and being intimate y siendo íntimos and forgiving y perdonarse el uno al otro and listening y escuchar el uno al otro and taking and giving y tomar y dar and sharing. y compartir. And as you go through this together Y mientras tú pasas esto todo and you juntos process life y together, procesan la vida juntos, you start to think alike. tú empiezas a pensar igual, You start to have a shared life. empiezan a tener una vida compartida. My wife can start a statement Mi esposa puede empezar una oración and I can finish it. y yo puedo terminarla. Amen. Amen. I know exactly what she wants, here, there, how to do it. Yo sé lo que ella quiere, aquí, allá, yo sé cómo hacerlo. Because I've been with a woman for 45 years. Porque he estado con ella por 45 años. You learn, Tú aprendes and you learn to value, y empiezas a and valorar you learn to enter into each y other. empiezas a entrar el uno al otro. And this is the unity. Y esto es una unidad. But there's even something deeper than that. Pero hay hasta algo más profundo que eso. Let me draw a picture for you. Déjame hacer un retrato para ti. This is the two becoming one. Porque esto es los dos volviéndose We una. have a marriage. Tenemos un matrimonio, We have a man and a woman. un hombre y una mujer. And then we have Jesus Christ, Y después tenemos a Jesucristo, where he belongs, donde Él pertenece, on top of everything. arriba de todo. Here we are. This is where we start. Aquí estamos, aquí empezamos. We both are completely committed to Christ. Los dos estamos completamente cometidos a Jesucristo. So we're moving towards him. Solo estamos moviendo hacia Él. But look what's happening to us Pero mira lo que nos está when pasando. we move toward Christ. Mientras nos mudamos hacia Jesús, We are getting closer. estamos poniéndonos más cerca y más cerca el uno al otro. Why? ¿Por qué? Because we have one unifying
dimension. Porque tenemos una dimensión única, Jesus Christ. Jesucristo. Think about it. Piensa en esto. Think about the Trinity. Piensa en la Trinidad. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 in 1. 3 en 1. It's so hard to get our head around. We don't understand. Es tan difícil de nosotros entender eso. But Paul says, Pero Pablo dice, when I'm talking about marriage, cuando yo estoy hablando del I'm matrimonio, talking about the body of Christ. estoy hablando del cuerpo de I'm Cristo, talking about the nature of God. estoy hablando de la naturaleza de I'm Dios, talking about a unity no estoy hablando de una that can unidad only be had que solamente puedes tener in Jesus en Christ. Jesucristo. There's a triune relationship Hay una relación treuna that reflects the harmony of God. que refleja la armonía de Dios. That's what we want to be contending for. Eso es lo que queremos contender para hacer. You can't live an independent marriage. No puedes vivir un matrimonio independiente. You have to live it with each other Tienes que vivirlo con el uno al otro and in each other. y en el uno al otro. But you really got to learn how to like each other Quiere decir que tienen que en realidad tratar de que se traten bien y se quieran el uno al otro, as well as love each other. igual que amarse el uno al otro. And that takes time. Y eso toma tiempo. 2 shall become 1. Los dos se convertirán uno. 4th point. Cuarto punto. They were together, Estaban juntos, they were naked, estaban and desnudos they were not y ashamed. no tenían vergüenza. This implies physical intimacy. Esto implica de intimidad física. Okay, all you little children, plug your ears. Todos los niños cierren sus oídos, Because I want to talk to adults for a minute. porque le quiero hablar a los adultos por un momento. Sex. Sexo. It's a good word. Es una palabra buena. It's a good word about a good thing. Es una palabra buena de algo bueno In marriage. en el matrimonio. Back 1. Que me voy al punto 1 otra vez. Between a husband and a wife. Entre un hombre, un esposo y una esposa. It's a beautiful thing. Es algo hermoso. Now listen to me. Ahora escúchame. I've been a pastor for many, many years. Yo he sido un pastor por muchos años. And I want to tell you, this is one of the major areas of conflict. Y te quiero decir que esta es una de las áreas más grandes del conflicto en el matrimonio. An unhealthy sex life. Es una vida que no está saludable de sexo. If I'm being too blunt, I'm sorry. Si estoy siendo un poquito muy sincero, perdóname. But sex is like the spark plug of a car. Pero el sexo es como la bujía de un auto. It's a very small part, Es una pequeña parte, but the car doesn't run without it. pero el carro no corre sin él. It might be a small percentage of the relationship. Puede ser que sea un porcentaje más pequeño de la relación, But if you pull sex out of the equation, pero si sacas a sexo fuera del matrimonio, your marriage won't run. tu matrimonio no va a correr bien, no va a correr. I have counseled couples Y yo he aconsejado matrimonios that have not been sexually intimate que no han sido íntimos in sexualmente 5 years. en 5 años. That's insane. Eso es locura. Those marriages didn't survive. Esos matrimonios no sobrevivieron. Because God put something in the sexual relationship Porque Dios puso algo en la relación sexual that is absolutely fascinating. que es absolutamente fascinante. I recommend a book called Hooked. Yo recomiendo un libro que se llama Enganchado. I don't know if it's available in Spanish. No sé si está disponible en It español. was written by 2 doctors, Fue escrito por 2 doctores, but it explores the hormonal activity involved in sexual intimacy. pero esto involucra las hormonas que están involucradas en la intimidad sexual en un matrimonio. When I read that book, Pero cuando yo leí este libro, I said, look what God did. yo dije, mira lo que Dios hizo. This is how the two become one. Así es que los dos se convierten en uno. It's in this sexual intimacy. Es en esta intimidad sexual. You do your own research. Tú puedes hacer tu propio estudio. Vasopressin, Vasopressin, oxytocin. oxytocin. These are hormones that come out during sexual intimacy, Estos son hormonas que salen durante esta intimidad sexual and they actually bind two people together. y unen a 2 personas. Listen to this in 1 Corinthians chapter 7, Mira esto en 1 de Corintios 7, verses 1 to 5. del 1 al 5, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo,
Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tengan cada uno su propia mujer y tengan cada uno su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis o no se neguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para que ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volver a juntar el uno al otro para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestra incontinencia o su falta de control. Listen to what Paul said. Mira lo que Pablo está diciendo. First thing he said Lo primero que dice is that marriage comes with a lot of difficulties. es que el matrimonio viene con muchas dificultades, But you need to get married pero necesitas casarte because most people can't live without getting married. porque la mayoría de las personas no pueden vivir sin casarse. Why not? ¿Por qué no? Sex. Sexo. That's all he talks about here. Es lo único que él está hablando aquí. Is sexual intimacy. Es intimidad sexual. And he says if you don't meet each other's sexual needs, Y él dice, si ustedes no se están satisfaciendo las necesidades sexuales el uno al otro, you'll open the door to Satan. vas a abrirle la puerta a Satanás It will lead to temptation. y va a llegar tentación. That's Paul, that's not me. Eso es Pablo, eso no soy yo. Amen. Amén. And so I know we all have our reasons. So, todos tenemos nuestras razones. I'm tired. Estoy cansado, I have a headache. tengo un dolor de cabeza, The kids misbehaved today. los niños se portaron mal hoy, I had to work. tuve que trabajar, I don't feel like it. no me siento como que quiero hacer, I'm not comfortable. no me siento cómodo, cómoda. I get it. Yo entiendo. A million reasons. 1,000,000 de razones, But one reason at a time, pero una razón a la vez you're destroying your marriage. vas a destruir tu vida, tu matrimonio. Amén. If that's a little too hard, Si esto es un poquito muy duro, all I can tell you is I'm talking about 30 some odd years of marriage counseling experience. si suena un poquito duro para ti, lo único que te puedo decir es que estoy hablando de experiencia en matrimonio por muchos And años. I'm also talking about the Bible. Y también te estoy hablando de la Biblia. Right here, at the beginning of marriage, Aquí, el matrimonio, we find them naked encontramos a ellos desnudos and enjoying each other. y disfrutándose el uno al God otro. says to them, Y Dios le dice a ellos, be fruitful, sean fructíferos, multiply, multiplíquense, fill the earth. llenen el He's mundo. talking to one man and one woman. Está hablándole a un hombre y a una mujer. Fill the earth. Llenen el mundo. There's going to be a whole lot of messing around going on. Debe haber mucho relajo pasando. Because there's only one way you're going to fill the earth. Porque va a ser una manera que vas a llenar el mundo. So get busy. So empieza, ponte ocupado. Boy, you're bashful. Oh, están bien tímidos. I'm speaking to Le adults. estoy hablando a adultos. It's critical to marriage. Es crítico al You matrimonio. want to screw up your ¿Tú marriage, quieres dañar tu matrimonio? then ignore this. Entonces ignora esto. Amen. Amén. All right, so there's 4 points of marriage. Son 4 puntos de matrimonio. A nice place to live. Un lugar bueno donde vivir. Leave mom and dad and get yourself a nice place to live. Dejen a papá y a mamá y búsquense un lugar donde vivir. Do some serious bonding. Pasen tiempo juntos, mucho tiempo. Develop a deep unity and friendship. Desarrollen una unidad y una amistad muy And buena. have a nice healthy sex life. Y tengan una vida sexual bien saludable. It takes wisdom Toma sabiduría to rebuild the house. para reconstruir la casa. It takes wisdom to make it work. Toma sabiduría para hacer esto funcionar. And you may not look much like the first marriage at the moment. Y a lo mejor ahora mismo no te miras mucho como este primer matrimonio. You may have not paid attention to these principles. Puede ser que no hayas prestado atención a estos principios. But I would say to you Pero yo te diría a ti that if you'll take these to heart, que si tú tomas estos en tu 4 corazón, simple points, 4 puntos simples, you'll find that the marriage is a great thing. vas a encontrar que el matrimonio es algo maravilloso. As I've already said, I've been married for 45 He years. sido casado por 45 años.
I love my wife Amo a mi esposa more than any person I've ever known. más que cualquier otra persona que he conocido. She has put up with me for 45 years. Ella me ha aguantado a mí por 45 años. And we have been able to build an enduring Y relationship. hemos podido construir una relación que ha durado. A relationship that has survived tragedies. Una relación que ha sobrevivido tragedias. A relationship that has been through intense trials. Una relación que ha pasado a pruebas bien intensas. We built our relationship on Christ. Porque construimos nuestra Built our relación relationship on these principles. en Cristo y en estos principios. All I can tell you is I'm a happily married man. Lo único que te puedo decir es que soy un hombre bien contento en mi matrimonio. And you can be a happily married man Y tú puedes ser un hombre contento and en a tu happily matrimonio. married woman. Y una mujer contenta en tu matrimonio. Not married to, I'm married. No con quien yo estoy casado. That's not true. Eso no es verdad. That person will change Esa persona va a cambiar if you will change. si tú cambias. All right, that's enough. Ok. Every head bowed. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada.